Buenas tardes a todos. Eh, bueno, me toca hablar de un tema bastante actual eh, en este tiempo que nos toca vivir al mundo entero, ¿verdad? Y el tema es el transporte de carga en tiempo de pandemia. ¿Qué hicimos en Paraguay para afrontar esta situación eh, dentro de lo que me toca a mí, que es estar al frente de la Dirección Nacional de Transporte? Eh, Allá por el mes de noviembre, diciembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud eh, está, hablaba de el COVID-19 como una nueva enfermedad que se presentaba y que un poco más adelante lo declara como pandemia mundial. El primer caso se da en noviembre, el 17 de noviembre, en la ciudad de Wuhan, China, y de las noticias que leíamos, nosotros jamás podíamos llegar a imaginar que eso podría afectar, decíamos que estábamos lejos, el, que, que teníamos otro tipo de clima, se hablaba de que el virus era de invierno, que nosotros éramos países muy calurosos, y grande fue la sorpresa cuando en febrero de este año Brasil informa que el primer caso de COVID en Latinoamérica. Eh, entonces, es como que dijimos, algo, algo tenemos que empezar a hacer para que esto no llegue a Paraguay. Y era algo inevitable prácticamente, hasta que el, hasta que el 7 de marzo del 2020, el ministro de Salud de Paraguay, el doctor Julio Mazzoleni, informa a través de su Twitter que llegó el primer caso de COVID-19 positivo al Paraguay, y desde ese momento el gobierno empezó a reunirse y a ver cómo afrontar esta problemática en un país que si bien eh, países de primer mundo como Italia, España, se veían muchas veces sobrepasados con el tema de la pandemia, nosotros aquí en Paraguay, donde estamos eh, como considerados país del tercer mundo, cómo afrontar esto para que los resultados no sean catastróficos. Pero antes de ver las acciones del gobierno, me gustaría un poquitito hablar de transporte. Sabemos que el principal transporte en el mundo es el transporte marítimo. Eh, Todo el comercio internacional se realiza a través de este tipo de transporte. Eh, a, eh, a diferencia de países como el nuestro, donde no tenemos litoral marítimo, tenemos que utilizar los otros sistemas de transporte, como ser el transporte fluvial, el transporte terrestre por carretera, el aéreo, ¿no? Y para poder llegar al transporte marítimo, ¿cuál es el que maneja el 80% del comercio internacional de mercancías? Paraguay, como les dije, no tenemos costa al mar y dependemos en 100% de los demás sistemas de transporte. Si vemos las principales características que tiene el transporte en nuestro país, es una actividad desarrollada exclusivamente por el sector privado, transporta objetos, materiales, animales, personas de un lugar hacia otro, utiliza sistemas multimodales o redes de transporte para movilizar esos productos, posee varios componentes y factores que se puedan concretar su acción. Entre ellos podemos mencionar la infraestructura, el vehículo, los operadores de transporte, los servicios que permiten la actividad que pueda llevarse a cabo. Viendo todo esto y enfrentando la pandemia, nos preguntamos
¿qué pasaría con el transporte? ¿Qué pasaría si alguna vez parara el transporte? La importancia que tiene el transporte de cargas por carretera en la economía es inmensa. O sea, sin el transporte no habrían productos en los supermercados, la cadena logística estaría vacía y las personas no tendrían productos al alcance. Entonces, el impacto que eso genera en la economía es bastante grande y cómo hacer para que en este tiempo de pandemia el transporte no parara y la cadena logística no se desabasteciera. Entonces, de ahí que el gobierno inició las reuniones con el presidente, con su cuerpo de ministros, para determinar cómo afrontar esta pandemia. Rápidamente, el Paraguay fue el país que declaró la cuarentena, declaró la población en cuarentena lo más rápido posible, pero establecieron unas excepciones a la cuarentena de actividades que eran indispensables y necesarias para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Entre estas excepciones que estableció el gobierno, que lo hizo por un decreto del Poder Ejecutivo, estaban las autoridades nacionales, autoridades diplomáticas, personas que deban asistir a otras con discapacidad, trabajadores de medios de comunicación, porque determinó el gobierno que la comunicación era fundamental en este tiempo de pandemia. Las personas afectadas a la ejecución de obras, de hecho que las obras públicas nunca pararon, que comercializan artículos de primera necesidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas de gas, actividades industriales y comerciales de productos imprescindibles para la población, actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria, avícola y de pesca, actividades de telecomunicaciones, internet, servicios digitales y call center, actividades impostergables vinculadas al comercio exterior, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos. Y entre todas estas listas de actividades, estableció el transporte público tanto de pasajeros, de mercaderías y de materiales peligrosos. Entonces, desde un primer momento, el gobierno determinó que el transporte no debería parar, al igual que las obras públicas. No podíamos permitir el desabastecimiento de los puntos de ventas, el desabastecimiento de los productos de primera necesidad para los ciudadanos. De ahí que, una vez establecido esto, el gobierno nos pidió a todos que nos quedemos en casa. Y empezó a enfrentar la pandemia por medio de reglamentaciones que se las hacían a través de decretos y muchas veces estas acciones tomadas por el gobierno era dentro del desconocimiento que teníamos de la pandemia. Porque si bien leíamos mucha información, poco se sabía de qué era este virus, cómo enfrentar al virus. No había medicamentos, no habían vacunas. De hecho, que hasta hoy en día no existe un tratamiento específico para este virus. No existe una vacuna todavía, si bien hay muchos laboratorios que están bastante avanzados en eso, todavía no existen. Y allá por el mes de marzo era enfrentar algo desconocido, enfrentar a un enemigo silencioso, invisible, y tratar de hacerlo de la mejor manera, sabiendo el gobierno que habían dos puntos principales
que se verían afectados de alguna u otra manera por lo que estaba pasando. Por un lado la salud y por otro lado la economía. Tanto fue así que la emisión de los decretos, el 9 de marzo, el decreto 3456, por el cual se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus. Y así, en los días sucesivos, iban emanando del Poder Ejecutivo decretos que buscaban de una u otra manera enfrentar a este enemigo. Se declara primero una restricción horaria, posteriormente se declara una cuarentena y llegamos al punto de una cuarentena total en el país y la implementación de unas fases para ir saliendo de a poco de esta cuarentena. Escuchábamos, leíamos medios internacionales que se hacían eco de cómo Paraguay estaba enfrentando esto y muchas veces era tenido como modelo porque lo estaba haciendo bien. Se implementaron protocolos sanitarios en el transporte, se implementaron protocolos sanitarios en las obras públicas y hoy podemos decir ya a 8 meses, a 9 meses del inicio de esto, que muchas de estas acciones tomadas por el Poder Ejecutivo, tomadas por el gobierno, dieron sus resultados positivos. Desde la Dirección Nacional de Transporte, en el mes de marzo, cuando inicia todo el sistema, todo esta pandemia, nos reunimos con las demás instituciones del gobierno, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte, con la Policía Nacional, y empezamos a trabajar en las medidas que implementaríamos dentro de lo que es el transporte para que nuestro transporte de carga no llegue a un momento donde tengamos que parar porque el virus se ha disparado, se han contagiado los choferes o dentro de la cadena logística. Por un lado era proteger a los trabajadores del transporte y por otro lado buscar la manera de dar una mano a las empresas, a las transportadoras en la parte económica. Entonces fuimos desde el Consejo de la DINATRAN emitiendo resoluciones por las cuales extendíamos el vencimiento de multas, extendíamos el vencimiento de la inspección técnica vehicular, establecíamos protocolos de frontera, nos tocaba dar, ¿cómo se llama? Extender la exigencia de las habilitaciones, hacer reuniones con el presidente del Banco Nacional de Fomento de aquí de Paraguay, a modo de buscar créditos blandos para el sector transporte. Nos reunimos con el presidente de Petropar, que es Petróleo del Paraguay, buscando conseguir un precio accesible, una disminución en el precio del combustible. Y con eso dar una ayuda, tenderle la mano a aquellas empresas de transporte que si bien seguían trabajando, se veían afectadas por toda la situación que estábamos enfrentando. Si bien esta charla habla de lo que es el transporte de carga, también en la DINATRAN nosotros regulamos el transporte de pasajeros
una de las decisiones más difíciles de tomar en la institución fue el haber suspendido todo el transporte, haber parado el transporte de pasajeros por casi 45 días, suspendido todas las empresas de corta, media y larga distancia, hasta instalar un protocolo que está vigente el día de hoy en lo que es el transporte de pasajeros. Y podemos decir de que el resultado en cuanto a todos los protocolos fue exitoso. Tenemos números prácticamente muy bajos de contagios que se dieron en lo que es transporte público y en lo que es transporte de carga también. En el ámbito internacional, no, coincidíamos con la presidencia pro tempore de Paraguay en el Mercosur, y teníamos la problemática del transporte internacional de carga. Hicimos reuniones ad hoc con Argentina, Brasil, Uruguay, buscando una alternativa para solucionar los problemas que se iban presentando. Tuvimos muchas dificultades en cuanto a las medidas sanitarias entre los países, en países donde la distribución geográfica es en provincia, como es el caso de Argentina. Tomaban decisiones independientes al gobierno central sin consultar con nuestros órganos pares de aplicación de la TIP. De esta manera, buscando proteger a sus poblaciones, pero sacando resoluciones que atentaban muchas veces contra el libre transporte de mercaderías, y llegaban a tener actitudes hasta denigrantes con los choferes, por lo cual recibimos muchos reclamos, y establecimos reuniones para tratar de solucionar estos inconvenientes que habían. Se solicitó en el Mercosur la armonización de una normativa de trato recíproco sobre asuntos de salud a los choferes, y así también los sistemas de seguros de salud, obras sociales y o seguros de riesgo de trabajo que otorguen cobertura suficiente en caso de suministros de emergencia sanitaria o situaciones extremas como la pandemia. Entre algunas de las situaciones que podemos comentar que se presentaron en todo este tiempo y que los choferes las sufrieron, tenemos discriminación en el tratamiento nacionales versus internacionales. Ejemplo, decreto de la provincia de La Pampa, que prohibió la circulación de vehículos extranjeros por su territorio, obligando a los transportistas a aumentar su trayecto en por lo menos 400 kilómetros. Protocolos sanitarios que limitan la circulación a corredores específicos con plazos para tránsitos, como por ejemplo en el caso de la provincia de San Luis, Argentina. Limitaciones de permanencia en estaciones de servicio y o playas, como es el caso de la provincia de Mendoza. Muchas veces no le dejaban descender a los choferes de los camiones ni para ir al baño. Implementación de controles y obligatoriedad por parte de más documentos, lo que es contradictorio para evitar la diseminación del COVID. Barreras y controles sanitarios en horarios comerciales, incompatibles con el transporte terrestre que roba 24 horas, 7 días por la semana, como es el caso de Jama en Chile. Reducción del horario de cruce, como por ejemplo el Paso Cristo Redentor, concentrando el cruce de vehículos y por consiguiente la cantidad de choferes que necesitan realizar la tramitación pertinente. Alteración de protocolos sanitarios sin dar amplia divulgación, como es el caso de Chile, que alteró su protocolo el 9 de junio, definiendo cuarentena a choferes que tuvieron algún contacto con personas que testaron positivo.
retención de vehículos y choferes con declaraciones juradas que no poseen el código QR definidas por Argentina, como por ejemplo retenciones en la provincia de Buenos Aires, obligatoriedad de la presentación del test PCR en ingreso a países como Uruguay, a la par de la exigencia de contar con un seguro de salud. Situaciones como estas se presentaron innumerables en muchísimos lugares y las cuales, gracias al gran equipo que tenemos aquí en la Dirección Nacional de Transporte en el área internacional, la pudimos solucionar en un tiempo récord, por decir así. También aprovechando para agradecer a todas las autoridades, a todos mis pares, tanto de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que estaban dando respuesta a nuestras solicitudes en el momento que las hacíamos. Igualmente nosotros colaboramos con ellos en el mismo sentido. Fue bastante duro lo que pasamos y seguimos pasando también, si bien hoy ya disminuyeron muchas de estas situaciones y el desarrollo del transporte de carga internacional está un poco más fluido. Igual siguen habiendo algunos inconvenientes, pero que lo vamos solucionando rápidamente. Me gustaría también hablar de los números que tenemos en la pandemia. Salieron en todo este tiempo, desde el 7 de marzo que empezamos con esto hasta el 31 de agosto, perdón, sí, 31 de agosto, salieron del Paraguay un total de 62.955 camiones de carga, 767 por la frontera de Pedro Juan Caballero, 10.379 por la frontera de Encarnación, 9.215 por la frontera de Salto del Guairá, 16.551 por la frontera de Puerto Falcón, 18.385 por la frontera de Ciudad del Este, 5.804 por la frontera de Itanramada y 1.854 por la frontera de Infante Rivarola. Asimismo, ingresaron al Paraguay 58.059 camiones de carga, 622 por la frontera de Pedro Juan Caballero, 6.298 por la frontera de Encarnación, 10.719 por la frontera de Salto del Guairá, 19.648 por la frontera de Puerto Falcón, 14.864 por la frontera de Itanramada, 3.620 por la frontera de Itanramada, 14.864 por la frontera de Ciudad del Este, 3.620 por la frontera de Itanramada y 2.288 por la frontera de Infante Rivarola. Estos números nos demuestran de que realmente el transporte de carga no disminuyó, no paró, y todo esto lo pudimos hacer gracias a un gran trabajo interinstitucional también con la gente de migraciones, con la gente de aduanas, de puertos, que conformamos un gran equipo de trabajo interinstitucional, cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios que se establecían a cada momento. Desde la INATRAN hemos expedido 56.513 habilitaciones a camiones de carga, 43.902 a camiones de carga en nacionales y 12.611 habilitaciones a camiones que realizan servicios internacionales de carga. Fue un número que realmente nos sorprendió bastante, porque por más que nosotros extendíamos los plazos para dar esa ayuda
entre comillas, económica a las empresas, a las transportadoras. Igualmente, las empresas venían a presentar los documentos para estar en regla, para sacar las habilitaciones y no tener inconvenientes en su trabajo. La Dirección General de Vigilancia de la Salud nos pasó un reporte de 69 choferes que dieron positivo al hisopado nasal en todo este tiempo. Dicho reporte, ellos tienen 69.094 choferes que ingresaron al país, y de esa cantidad solo 69 se dieron casos positivos. Un número que realmente es importantísimo para demostrar de que el protocolo que estableció la gente de salud cumplió su objetivo. O sea, no hubo un contagio a mansalva dentro de lo que fue el transporte nacional. Bueno, y con eso culminando, no sin antes decir que todo el trabajo realizado no lo pudimos haber hecho solo. Trabajamos siempre en forma interinstitucional. Trabajamos de la mano con casi todas las instituciones del Estado. Realmente nos sentimos como un gran equipo enfrentando a algo que muchas veces teníamos un desconocimiento, teníamos poca información y tomamos las decisiones muchas veces sobre la marcha sin saber cuál podría haber sido el resultado. Y hoy podemos decir de que gracias a Dios los resultados fueron positivos, las acciones que se tomaron fueron las correctas y gracias a eso hoy Paraguay está saliendo de esta situación de pandemia bastante bien parado, y lo que más nos alienta es que los informes tanto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, dicen que Paraguay sería una de las economías que caería, tendría la menor caída en la región. Así que espero esta pequeña charla haya sido de provecho y estaré esperando las preguntas para dar respuesta.